Bien, decía que esta mañana al escribir un texto de la importancia que tiene el Día del Señor, porque en efecto hoy es el Día del Señor por cuanto Jesucristo, nuestro amado Salvador, resucitó un día como hoy. Y la iglesia del Señor proclama que Él vive y que Él vive para siempre. Y la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza es esta, precisamente la que tenemos en Jesucristo, como nos ha indicado su palabra, porque Él vive, estamos nosotros acá y triunfamos nosotros también. Quiero agradecer al pastor Cristian por su oración que ha tenido a mi favor en este día. En efecto, el día martes voy a ser sometido a una operación que ustedes ya conocen, pero confiamos que todo está en las manos del Señor. Hace 21 años fui sometido a una operación más fuerte que esta del corazón y aquí estoy. Y creo pues que el Señor, como lo hizo hace tantos años atrás, lo va a hacer también ahora. Así es que estamos confiados, seguros de que el Señor tiene control de todas las cosas y hoy especialmente pues al estar en esta expectativa de lo que va a ser la operación, damos gracias al Señor. Pero en fin, vamos a hablar de la palabra, venimos para eso, abran sus Biblias. Hoy vamos a seguir tocando esta serie de temas que ya quizás dos más vamos a tocar, pero que han sido temas de mucha importancia acerca de lo que hablamos, discípulos de integridad comprobada. Y estamos hablando de los discípulos de Pablo. Los miércoles estoy hablando de los discípulos de Jesús, de manera de ir compaginando la importancia que tienen estos temas para nosotros, sobre todo cuando la iglesia está desarrollando un movimiento discipular, que por supuesto va a ser muy importante y está siendo de mucha importancia para toda la iglesia, de manera entonces que vamos hoy a seguir con este tema. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer allí ese versículo, creo que todos podemos leerlo, porque habla de un personaje del cual vamos a hacer mención. Nuestro tema de hoy es Aristarco, el discípulo asombroso. Vamos a hablar de él. Y hoy, como nunca, me propongo traer este tema para la edificación de la iglesia, pero la aplicación, por supuesto, en nuestras vidas acerca de la importancia que tiene la vida de este discípulo para nosotros. Así es que abran sus Biblias otra vez en capítulo 4 de Colosenses, versículo 10, y podemos juntos leer este texto. ¿Qué les parece si están de pie? Porque vamos a leer también otro texto en Hechos 27. Pero ahora leamos Colosenses 4, versículo 10, y leamos al unísono el texto. Dice así. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pero quiero que ustedes fijen su atención en esa primera frase que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Vayan ahora a Colosenses, el capítulo 27, Hechos, capítulo 27, y vamos a leer allí unos 2 versículos de este pasaje de Hechos, capítulo 27. Versículos 1 y 2. Voy a leerlo, ustedes lo siguen allí. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Ahora escuche esto y véalo allí, dice: estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Los 2 versículos hablan de este personaje del cual vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a orar al Señor.
Padre, gracias por este tiempo que nos das. Qué bendición de estar en tu casa. Qué bueno es poder alabarte. Qué precioso es que tus hijos se postren en tu presencia o estén de pie en tu presencia y te adoren, te traigan esta ofrenda de alabanza previa a la exposición de tu palabra. Gracias por el gozo que nos das de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque sentimos al estar juntos la realidad de allá del Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, pues allí tú envías bendición y vida eterna. Y esa bendición la estamos recibiendo y ahora la vamos a recibir por tu palabra, porque tu palabra nos anima, nos inspira, Señor, y queremos traerla para la gloria de tu nombre en este día. Te adoramos, pues, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces pueden sentarse. Muchas gracias. Cuando estamos pensando en este personaje llamado Aristarco, que por cierto hace un tiempo atrás yo prediqué sobre este personaje, no voy a repetir el sermón que prediqué hace quizás un año atrás, voy a hablar de él con otra perspectiva, otra vez siguiendo esta serie de temas que nos competen durante este tiempo. Y este discípulo llamado Aristarco, cuyo nombre significa, interesante ese nombre, significa líder asombroso. Significa ese nombre, líder asombroso. Y allí viene el título del mensaje, el discípulo asombroso, porque más que verlo como un líder, porque es un líder, también es un discípulo, y más que verlo como un discípulo es un siervo. Así que todas estas características las podemos encontrar en este hombre llamado Aristarco, y con él entonces entramos en esa idea de alguien que por su carácter es tan asombroso que vale la pena tocarlo, analizarlo. Yo pensaba estos días de los discípulos que Pablo tuvo y que he venido tocando, he venido hablando. Por ejemplo, cuando hablé de Lucas, hablé de la cercanía de Lucas con él. Pero la semana pasada, cuando hablamos el Día de la Madre de Timoteo, uno comienza a ver cuán cercanos eran esos discípulos de Jesús. Pero este del cual voy a hablar hoy, creo que es uno de los aún más cercanos todavía. Y lo traemos porque yo he pensado que Aristarco era un discípulo para todas las épocas. No hubo una ocasión en la vida de Pablo donde este hombre no estuvo presente, donde no estuvo allí con él. Por cierto, hablando de esto y aplicándolo de esta manera, se dice que en la antigüedad los carteros entregaban el correo aun si el tiempo era bien fuerte, por ejemplo, el tiempo de invierno, la nieve, si había frío, si había verano, si había lluvia, no importaba en cuál situación existiera, simplemente los carteros tenían que hacer eso. Ahora, es muy distinto los carteros de hoy día que tienen sus carros, por supuesto, van llevando sus mercancías a través de los carros, aire acondicionado, bueno, en algunos casos, algunos hermanos que han tenido esa experiencia han pasado por tiempos bien difíciles en ese sentido. Pero nos llama la atención que estos hombres o mujeres tenían esa responsabilidad, que en aquel entonces eran hombres. Y al comparar entonces a Aristarco como un hombre para todas las épocas, para todos los tiempos, para todas las edades, entonces estamos en presencia de alguien que en efecto, sea invierno, sea verano, sea primavera, sea otoño, para todas las épocas él estuvo presente en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué traigo esa colación? Porque cuando voy a hablar de él en sus características, mis amados hermanos, estoy pensando en nosotros, nuestras vidas, estoy pensando en el reto que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, pero más como discípulos, que de igual manera debemos ser discípulos preparados para todas las épocas, para todos los tiempos. Y aquí es donde nosotros nos encontramos entonces con las características de este hombre, Aristarco, como un discípulo asombroso. Vamos a ver en varios pasajes, dando seguimiento a este tema, ¿cuándo es que él se manifiesta de esa manera como un discípulo asombroso? Vamos a ir a Hechos 19, 29. Hoy voy a usar varios textos. No acostumbro a hacer esto. Por lo general me gustan los mensajes expositivos,
pero es necesario porque voy a hablar de este personaje de esta manera y tengo que presentarlo de esta forma. Hechos capítulo 19, 29, encontramos un versículo que nos va a ayudar entonces a tener esto. Y mi primer pensamiento es cuando hablamos o analizando cuando Dios actúa en un carácter como el de Aristarco. Entonces decimos, cuando hay una confusión reinante, vemos un carácter como el de Aristarco. ¿Dónde aparece eso? Hechos 19, versículo 29. Voy a leerlo, ustedes lo siguen allí, dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. ¿Qué estaba pasando allí? Estoy tomando solamente ese versículo, pero el contexto de todo el pasaje está hablando de una situación que se presentó en la ciudad de Éfeso. Pablo y el equipo llegaron allí, como siempre, a evangelizar, y un alboroto muy grande porque simplemente ellos comenzaron a hablar comenzaron a evangelizar a las personas, pero entonces sucedió que muchos de los que eran seguidores de la famosa diosa Diana de los Efesios, entonces se comenzaron a dar cuenta de la cantidad de personas que se estaban convirtiendo, y entonces en esa situación dice que arrebataron a los discípulos, y entre ellos estaba aquí precisamente un tal Gayo y Aristarco, que es el que nos interesa. Y una confusión tan grande entonces que ni siquiera el apóstol Pablo podía entrar allí porque le prohibieron. Ahora, quiero decir esto: cuando Pablo y sus discípulos iban a una ciudad a predicar, sucedían dos cosas, para que las recuerden. Una era que había muchas conversiones y otra era que había tremenda situación que venía como resultado, por supuesto, de lo que estaba sucediendo. Alborotos por todas partes comenzaban a verse, a darse, porque los consideraban como enemigos del evangelio. Eso sucedió entonces en la cuna de la adoración de la gran diosa Diana. Literalmente estos hombres no solo le arruinaron el negocio, en este caso a un tal Demetrio, que en este caso era el encargado, diríamos, de hacer algunas estatuillas, y le daban gran ganancia a los artífices. Y de esa manera entonces él vio que estaba comprometido el negocio de esto, y allí estaba entonces el apóstol Pablo con su gente. Pero nos llama la atención que precisamente en ese escenario aparece Aristarco. De él queremos enfatizar. En medio de semejante y peligrosa confusión está él, junto a un tal Gayo, secuestrado por la multitud, casi listo para lincharlos, porque eso es lo que querían ellos. Y allí entonces nosotros vemos cuán notorio fue esto, que cuando Pablo trató de intervenir, entonces dice la historia que lo detuvieron, que no fuera, porque simplemente la situación era extremadamente peligrosa. Por lo tanto le dijeron y lo impidieron que fuera. Y hermanos, aquí hay algo que me llama la atención cuando pensamos precisamente en esto de la importancia que tiene para nuestras vidas el ser verdaderamente discípulos, y discípulos de la calidad de un Aristarco, y vamos a ver por qué. Él no huyó en medio de la situación. Esta es la primera cosa que resaltamos aquí. Un discípulo al mejor estilo de Aristarco no huye en medio de la adversidad, no huye cuando los tiempos están difíciles en este caso. Simplemente él actúa y trabaja y se envuelve porque es fiel a lo que definitivamente pues hay que hacer allí. Ahora, vamos a ver esto también desde el punto de vista de lo que la Biblia nos presenta en el versículo 37. En el mismo capítulo, dice el versículo 37, porque habéis traído a estos hombres ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ahora vemos un veredicto que va a traer uno de los presentes allí, porque se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era injusto con estos hombres. Y ese veredicto va a ser confirmado por un pagano. ¿Quién era este hombre? Era uno de los líderes de allí, por supuesto, de la ciudad. Porque nadie podía enfrentar, era la idea, a una multitud desenfrenada como esta. Y mis amados hermanos, el fanatismo religioso tiene consecuencias impredecibles. Los adoradores de ídolos terminan haciendo lo mismo. La euforia colectiva es su característica, y esto sucedió en aquel momento. La presencia de un hombre entonces equilibrado pudo poner los ánimos
que estaban bien caldeados en su lugar. El escribano de la ciudad vino y entonces dijo esto: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos o blasfemadores de vuestra diosa. La situación, pues, como dije, era de tal extremo que simplemente, pues, él tuvo que intervenir por lo que iba a suceder. Y otra vez allí vemos la valentía de estar en ese lugar. Hermanos, nosotros, los creyentes de este tiempo, no recibimos prácticamente ningún tipo de persecución, especialmente en un lugar como este. Pero cuando usted piensa en la palabra del Señor, de cómo se extendió el Evangelio, de cómo la palabra del Señor en ese tiempo fue divulgada, iba en contra de todo lo establecido, especialmente lo que tenía que ver con el asunto de la adoración de otras religiones, de otros dioses, en este caso de la diosa Diana. Y uno puede ver entonces la valentía de hombres como Aristarco, que a pesar de todas las cosas, que en medio de la situación él se queda allí, porque reconoce el valor que tiene para el Evangelio, su presencia, su dedicación y su constancia en esto. Y aquí, hermanos, algo que nosotros debemos tomar en cuenta, especialmente cuando hablamos de un discípulo de la talla de un Aristarco en este caso. Es allí en medio de semejante prueba donde la fidelidad se impone contra aquello donde no está presente la verdadera fe en este caso. ¿Cuál era la situación otra vez? Por supuesto, estos hombres y mujeres tenían como su ídolo a una diosa y le estaban tocando prácticamente con el Evangelio a lo que más le dolía. Y por supuesto esto trajo una reacción en medio de todo eso. Y allí vemos entonces a un discípulo que en medio de la confusión reinante está presente para dar su cara y para que por encima de todas las cosas, en este caso, la gente supiera que el Evangelio de la gracia del Señor era el que traía la verdad en medio de tal confusión. Pero también hablamos cuando hay una responsabilidad planteada. Ahora, vamos a ir a otra parte donde vemos a Aristarco no solamente actuando en esa escena, sino en otro escenario. Les dije que él era, en efecto, un hombre para todas las épocas. Ahora lo vamos a ver en otra época, en otra situación, en otra dimensión. Vayan al capítulo 11 del mismo Hechos, del libro de los Hechos, y veamos los versículos 27 a 29. También vamos a ver en el versículo 4. Y dice allí en Hechos 11, 27 al 29, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, en el capítulo 20, versículo 4, quiero otra vez hacer alusión porque allá aparece otra vez Aristarco. Vean lo que dice el versículo. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Interesante que este es uno de los pasajes donde podemos ver el mayor número de discípulos con sus nombres que Pablo tenía. Y esto es importante porque dentro de los temas que estamos analizando, de esos hombres, de esos discípulos que tienen una integridad probada, vemos entonces a estos destacados. Por supuesto, allí aparece Timoteo, del cual hemos hablado ya, y aparece el personaje del cual estamos hablando otra vez ahora, que es Aristarco. ¿Cuál era la situación? Una gran hambre azotó la región de Judea durante el tiempo del emperador Claudio. Y esto fue anunciada por este profeta llamado Agabo. Tal hambruna hizo entonces a Pablo activarse para una de las recolecciones de ofrenda más grandes que se haya conocido en ese tiempo. Era tal que dice la Biblia que se involucraron muchas iglesias, y nos llama la atención que entre esas iglesias hubo incluso las iglesias de Macedonia que se involucraron en esto. Iglesias extremadamente pobres, pero extremadamente pobres. Sin embargo, ellos le rogaron a Pablo
poder participar de esa ofrenda, que no los dejara fuera para participar de esa ofrenda. Y lo que nos llama la atención también en esto es el equipo, los hombres que Pablo escogió precisamente para que ellos fueran los encargados de llevar ese tipo de ofrenda. Pudiéramos decir así que era algo así como el primer comité de finanzas que existió en la Biblia para llevar semejantes ofrendas misioneras. La confianza en Aristarco entonces permitió a Pablo ponerlo en ese equipo debido a la gran responsabilidad de llevar tanto dinero para una causa tan noble. Y aquí vemos no solamente la transparencia de un Pablo al utilizar esto del dinero, pero sobre todas las cosas de poner hombres fieles, hombres de la capacidad como este discípulo, Aristarco, precisamente para que él estuviera dentro de ese grupo y pudiera hacer esto. Yo creo pensar que Aristarco quizás fue el presidente de ese comité por las características que tenía, por la forma como él era. Estamos hablando de que él es un discípulo asombroso y no nos extraña entonces de ver a Pablo poniéndolo en semejante cargo. El Espíritu Santo lo había advertido de un inminente peligro, en este caso al apóstol Pablo. Sin embargo, Aristarco no se amilanó, simplemente formó parte de ese equipo, con todos los riesgos que implicaba no solamente la recolección de la ofrenda, sino llevarla también a Jerusalén. Ya eso implicaba un gran peligro. La responsabilidad debe ser entonces, en este caso, la nota distintiva de un discípulo. Y es lo que queremos destacar en este caso con Aristarco. La responsabilidad, repito, debe ser una nota distintiva de un auténtico discípulo del Señor. Hermano, cuando la responsabilidad no está presente en mi vida, hablando ahora en la aplicación de esto, cuando a mí me da igual las cosas del Señor, cuando no le doy el lugar a la importancia que esto tiene en mi vida, sea para los efectos de participar en la iglesia, sea para los efectos de ser parte de algún equipo de trabajo, y no tengo esa responsabilidad, entonces no estoy siendo un discípulo de la talla, por supuesto, de un Aristarco en este caso. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno ve la manera como en la Biblia estos hombres se presentan, con esas características, este discípulo con esas características tan asombrosas como la estamos destacando, entonces nos inspiran, nos animan a ver que vale la pena entonces que nosotros seamos también esta clase de discípulos. Y esto lo vemos porque va más allá de una posición privilegiada. Interesante que la mayoría de los comentaristas coinciden en señalar que Aristarco era parte de una familia pudiente. Es más, la palabra Aristarco viene de aristocracia. Por lo tanto, la asociación que se hace de este personaje era de un hombre que pertenecía a la aristocracia de Tesalónica. Y en efecto se ha encontrado en la historia que hubo un hombre muy adinerado, muy pudiente, a quienes muchos dicen entonces que era Aristarco. Si eso fue así, entonces esto cobra mucho más importancia, porque estamos hablando de un hombre que pudo quedarse en su casa con todo su dinero, con todo lo que tenía, y simplemente pues vivir allí, aún siendo un cristiano, sin el compromiso, sin las implicaciones, sin los riesgos que tenía ser un hombre, un discípulo de Pablo en este caso. Déjeme decirle que los discípulos de Pablo, como los discípulos de Jesús, sabían del riesgo que esto implicaba. Los discípulos de Jesús le dijo varias veces que iba a morir. Por cierto, esta semana hablando de Pedro, una de las cosas que decíamos es que Pedro fue reprendido por Jesús porque simplemente él dijo: Jesús, que no te acontezcan estas cosas, que no mueras. Jesús por supuesto lo reprendió, porque él sabía, en este caso, los discípulos sabían lo que le esperaba a Jesús. Él estaba anunciando la muerte. Pero cuando hablamos de un Pablo es lo mismo. Pablo estaba dispuesto a morir y él sabía que iba a morir. Sin embargo, sus discípulos le seguían también. Y hermano, hay aquí algo interesante, volviendo otra vez al tema de Aristarco. Y es el hecho de que a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro, a pesar de lo que esto significaba, allí estaba Aristarco con el apóstol Pablo. Aristarco había entendido hace tiempo lo que dijo Jesús en aquella ocasión: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto habla de responsabilidad.
Esto habla de entrega, esto habla de dedicación, y es lo que en la Biblia se nos demanda a todos nosotros si somos realmente discípulos de Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es hasta dónde yo soy responsable de esa manera, hasta dónde mi vida como discípulo de Jesús reúne o llena estas características. Aristarco siguió fielmente las demandas de un verdadero discípulo. Seguir fielmente al maestro es la virtud de un discípulo, y nadie encarnó mejor esto que este hombre. Este discípulo hizo todo lo contrario al joven rico. Ustedes se acuerdan del joven rico cuando fue confrontado por Jesús acerca de seguirle, porque él vino con la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo confrontó acerca de los mandamientos. Él dijo: por lo menos 5 de ellos he cumplido. Pero cuando le dijo que entonces vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres, pues la cosa se complicó para él, porque era muy rico, dice la Biblia. Por supuesto, Jesús no le estaba diciendo que quedara en la ruina y le exigiera, pero que comenzara a poner un orden de prioridades en su vida. En este caso, la Biblia dice, en el caso del joven rico, que él se fue y se perdió para siempre. Pero Aristarco, otra vez, tomando en cuenta lo que estamos aquí hablando, simplemente él siguió a Jesús, siguió a Pablo y lo siguió hasta el final, como vamos a ver en esta historia. Por lo tanto, estamos en presencia de un discípulo comprometido, un discípulo responsable. Y eso es lo que nosotros debemos considerar al momento de comparar nuestras vidas con un hombre como este. ¿Hasta dónde asumo yo como discípulo una vida responsable? En estos días, cuando estamos hablando y preparándonos en los equipos que hemos formado de discipulado en la iglesia, una de las cosas que se nos está demandando es precisamente eso, nuestra responsabilidad. Responsabilidad ante lo que estamos haciendo primariamente, pero responsabilidad ante aquellos discípulos que tenemos, precisamente para invertirnos en ellos, para estar con ellos, para transmitirle, para transferirle los conceptos que tenemos, porque ellos son también nuestros discípulos. En tercer lugar, cuando llega la tormenta, esta es otra característica de la vida de este hombre. Cuando llega la tormenta, vamos a ver esto en el capítulo 27. Y aquí, hermanos, les voy a pedir que me sigan muy de cerca, porque vamos a ver a partir de ahora cómo este discípulo, aparte de la decisión, por supuesto, que tomó en seguir a Pablo en todas las estaciones de su vida, ahora lo vamos a ver en medio de una tormenta. Vayan al capítulo 27, versículo 2. Dice ese versículo: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros. ¿Quién estaba allí? Aristarco. Interesante que es el único que se menciona. Dice Macedonio de Tesalónica. A mí me llama mucho la atención esto, cuando Lucas, que es el narrador de esta historia, solamente habla de Aristarco. Porque Aristarco, pues, al mencionarlo allí, lo destaca por varias razones que vamos a ver hoy. Él llegó con Pablo a Jerusalén, llevando la ofrenda para los santos. Pero como ya se le había profetizado a Pablo, sabía del gran peligro al llegar a la ciudad de Jerusalén. Ahora acompaña a Pablo en su más temeraria travesía por las cosas que van a suceder. Yo no sé si a usted le gusta leer historias como esta, pero le animo a leer el capítulo 27 del libro de los Hechos. Pues es una historia fascinante de la travesía que Pablo va a tener allí en el viaje a Roma. Todas las cosas que sucedieron son asombrosas. Es algo, por ejemplo, una de las cosas que me impacta mucho es que Pablo, quiero decir, va preso a Roma, porque él apeló al César, y entonces, como es apelado al César, pues al César vas. Y él quería llegar a Roma por la razón, pues, que quería predicarle al mismo César. Esa era la meta final de Pablo en su vida. Y por supuesto que lo logró. Y uno ve entonces aquí a un Pablo preso, con una cantidad de soldados. Dice que había de presos, como 200 presos. La totalidad de la embarcación eran 266 personas. Ahora, considere esto. Al principio de esta historia, el capitán de la nave, por cierto, se llamaba Julio, mi tocayo. Y es interesante que él llevaba el control, por supuesto, de todo. Y él era el que mandaba, él dirigía. Pero uno sigue leyendo esa historia
y pronto vea que el líder no es ni el capitán ni el soldado, sino es Pablo. Porque tomando en cuenta precisamente las cosas que sucedieron, el huracán que vino tan fuerte que golpeó la nave, después que ellos tuvieron que hacer una transferencia a otra nave, uno ve cosas extraordinarias allí que las queremos analizar acá. Lucas habla de esta experiencia vivida por Aristarco. Y para añadir entonces a eso, lo menciona de esta manera. Bien se puede uno preguntar lo siguiente: ¿por qué Aristarco no se quedó en Jerusalén? ¿No había cumplido acaso la misión con la ofrenda? ¿No era esto suficiente? ¿Por qué seguir acompañando a Pablo en medio de tanto peligro? ¿Acaso no fue casi Pablo linchado en Jerusalén juntamente con ellos, los discípulos? ¿Por qué ese afán de seguirlo? Porque, hermanos, un verdadero discípulo sigue a su maestro, sigue a su líder. Especialmente cuando hablamos de Jesucristo, que es nuestro líder por excelencia, es nuestro Salvador. Lo seguimos en medio de las dificultades, en medio de los peligros. Y es aquí entonces donde vemos la fidelidad de los discípulos, de los verdaderos discípulos. Con Aristarco pasó lo que pasó con Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de esa bella historia de Ruth y Noemí? La situación en Moab había sido muy caótica, muy triste, y murieron los esposos de las hijas, de los hijos de Noemí, y murió también el esposo de Ruth, y ellos se quedaron sin nada. Y la situación era tal que simplemente Noemí decidió regresar otra vez a Belén, su ciudad natal, y le dijo Noemí a Ruth: quédate. Lo mismo se lo dijo a Orfa, que era la otra esposa, la viuda, que regresara a su casa. Sin embargo, Ruth dijo las célebres palabras que conocemos tanto: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Cuando uno aplica esto a la vida de Aristarco, uno está en presencia de la misma fidelidad de un hombre que se restió con Pablo y le dijo: no me ruegues que te deje. Donde vayas voy contigo. Estoy dispuesto a morir por ti, porque sé quién eres. Y así fue. Este hombre entonces se lanzó con Pablo en esa travesía. Mira lo que dicen los versículos 22 y 24. Pero ahora os exhorto, ahora vemos al líder Pablo. Después que ha pasado todo aquello, la nave estaba casi destruida, tuvieron que lanzar todos los enseres a la mar, se perdió todo el trigo, todo lo que estaba allí se había perdido. Y miren lo que les dice ahora: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Le está diciendo Pablo, está profetizando aquí: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿A quién se lo concedió? No fue al capitán, no fue al que lo custodiaban, no, fue a Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era el hombre allí usado ahora por Dios, precisamente para que ellos tuvieran la seguridad, la certeza que ciertamente ninguno de ellos iban a morir, en este caso, a perecer. Por supuesto, la nave fue destruida. Muchas cosas pasaron en esa travesía. Un viento llamado Eurociclón golpeó severamente la embarcación. Escuchen, un total de 266 personas iban allí, pero allí está Aristarco, allí está el discípulo. Si alguien sabía quién estaba guiando esa nave, era Aristarco, porque él conocía a Pablo, él sabía quién era su líder, pero también conocía a Cristo. Y en ese conocimiento de un hombre de Dios como Pablo y un Jesucristo que les guía, hermanos, no hay pérdida. Pudieran haber pérdidas materiales, pero no humanas. Y esto nos habla entonces de la bendición de saber que en medio de las condiciones de la vida, cuando uno tiene la seguridad en quien hemos creído, quien guía nuestras vidas, quien es nuestro líder en este sentido, nosotros tenemos la seguridad, como le dijo Pablo, a ellos que ninguno va a perecer.
Dios le había dicho a Pablo que todos ellos iban a ser salvados. Es verdad que los presos estaban en manos del centurión, pero la unidad de Pablo, la autoridad de Pablo y la seguridad en su Dios hizo posible decirles a ellos esto, darles la certeza, tengan ánimo, Dios está conmigo, Dios me ha revelado que ninguno va a perecer. Hermanos, esas son palabras preciosas para nuestras vidas. En medio de las tempestades, en medio de los tiempos difíciles que vivimos, que escuchemos, mira, es verdad, estás en medio del huracán, estás en medio de la prueba, estás en medio de la dificultad, pero ¿sabes qué? Dios está conmigo. Dios está con nosotros. No importa qué tamaño sea la prueba, cuán grande sea el huracán, cuán grandes sean las circunstancias, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. El barco finalmente entonces ancló, el mar lo abrió. Y la orden era que agarraran partes del barco y como pudieran, unos nadaran y otros se montaran en las tablas, pero llegaran a la orilla. ¿Y sabe quién iba en una de esas tablas? Aristarco. Aristarco. Iba allí. ¿Por qué? Porque él creyó en la palabra que le dio su maestro, su líder. Dios está con nosotros y vamos a ser salvados. Algunos nadaron, otros se montaron en las tablas, pero fueron salvados. ¿Y sabe qué? Los 266 llegaron a salvos. Déjenme decirles esto, cosas que son preciosas de esta historia. Ellos llegaron a una isla llamada Malta, donde estuvieron como 3 meses. Y Pablo siguió haciendo cosas extraordinarias. Esa historia hay que seguirla leyendo, de cómo Dios les dio, no solamente entonces a esta congregación, pues déjeme decirle esto. A estas alturas hay una iglesia que va a llegar a la isla. ¿Por qué? Porque todos están convertidos. Pablo les predicó a todos, soldados y presos, y ahí están todos, una iglesia. De manera que cuando Pablo llega a Roma, ya hay, aparte de la iglesia que estaba, ya Pablo trae otra iglesia, que era una congregación exactamente. Entonces todo esto nos habla de cuán grande es el Señor, cómo Dios permite las circunstancias. Ustedes tienen que imaginarse lo siguiente: estos hombres estaban listos para morirse y Pablo le dice, no se preocupen, no van a morir. El Dios que está conmigo, que no es su Dios, me ha dicho esto, por lo tanto ustedes tienen que creer ese Dios para salvarse. Así seguramente les predicó. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cuando llegaron a tierra estaba una iglesia formada. Y esto es extraordinario, maravilloso al ver entonces cómo el Señor obra. Aristarco, mis amados hermanos, está allí. Él se salvó. Aristarco encarna el valor de la estabilidad a pesar de la tormenta. Muchas veces, hermanos, nosotros somos tan débiles en la fe. Ante cualquier cosa ya nosotros nos derrumbamos. ¿Qué tal si usted tuviera que pasar por unas pruebas como esta? ¿Hasta dónde su fe va a ser puesta a prueba y va a salir victorioso de esa prueba? Y es aquí donde uno comprueba entonces el Dios que creemos. Porque si yo no soy capaz de pasar esa prueba con la seguridad de que el Señor, me voy a enfrentar a esa prueba, pero con la seguridad de que el Señor me va a sacar victorioso, entonces es una fe muy débil. Pero si por el contrario yo tengo la certeza, la seguridad de que el Señor está conmigo, no importa la prueba que venga. El martes voy a ser sometido a una prueba, que aun cuando es una operación rutinaria, hay sus implicaciones por la situación de mi corazón. Pero ¿qué me ha dicho el Señor? Que esté tranquilo, que esté seguro, porque el Señor está conmigo también. El mismo Dios de Pablo es nuestro Dios hasta el día de hoy. Y el mismo Dios que llevó a esa tripulación en victoria, es el mismo Dios que nos lleva a nosotros como tripulación también en victoria. Amén, hermanos. Amén. Bueno, voy a concluir diciendo que en esto también vemos cuando el amigo está preso, allí está también este discípulo. Vamos a verlo, vamos a ver esta belleza de texto. ¿Qué sucedió entonces? Finalmente llegaron a Roma. Todos se salvaron, de acuerdo a lo profetizado por Pablo. Ahora Pablo está en Roma, pero llegó no como un ciudadano, aunque era romano, libre, sino preso.
Llegó a Roma con una iglesia, como dije, compuesta por soldados, presos, convertidos. Pero ahora Pablo necesita de la ayuda de alguien precisamente para que le pueda soportar durante ese tiempo. ¿Quién cree ustedes que estaba allí con Pablo? Porque él dice en Colosenses 4:10 que Aristarco está conmigo, que es mi compañero de prisiones. Ahora, agarre esto, hermano. Dice, es mi compañero de prisiones. Otra vez, tenía mucho, pero él habla de Aristarco. ¿Por qué habla tanto de Aristarco? Bueno, porque es un discípulo asombroso. Porque estamos viendo en estas cualidades que Pablo descubrió, aún con los demás que le servían, pero él estaba allí, estaba preso. Aristarco pudo haberse quedado en Jerusalén, mis hermanos, o haber regresado a su casa. Pero él está con Pablo. Él no había hecho nada. Pero él seguía la visión de Pablo. Ustedes sabían que la definición que se hace de un compañero de prisiones literalmente significa un prisionero de guerra. Esa es la definición de esa expresión, prisioneros, estando con él en la cárcel. Pues Aristarco se sentía como un prisionero también, estaba con Pablo, no había hecho nada, el preso era Pablo, el condenado era Pablo, pero él estaba allí. Porque simplemente él quería ayudar a su maestro, él quería estar allí hasta lo último. Déjeme decirle lo siguiente. Pablo no llegó a Roma siendo un hombre libre. Llegó de esta manera como un prisionero. La pregunta es, cuando uno ve todo esto, ¿estaría usted dispuesto a acompañar a alguien a la cárcel sabiendo que usted no hizo nada? ¿Estaría usted dispuesto a que le cortara la cabeza sin no haber hecho nada? Pues una tradición dice que así como a Pablo le cortaron la cabeza, en el caso del emperador Nerón, también Aristarco pasó por la misma suerte. Él murió también con su maestro. La pregunta que uno se hace es, ¿tenía necesidad Aristarco de esto? Por supuesto que no. Él pudo haberse quedado. Pero estamos en presencia de un discípulo que fue hasta lo último con su maestro, por obediencia a su Señor. Y aquí vemos entonces las implicaciones de la fidelidad. La fidelidad en medio de la adversidad. La fidelidad a pesar de las circunstancias. La fidelidad en medio de los tiempos que podemos nosotros estar pasando. La fidelidad de Aristarco lo llevó a morir por el Evangelio. No es muy común este tipo de fidelidad en este tiempo. De hecho, cuando hay una adversidad y se nos presenta como muy fuerte, simplemente pues nos quedamos tranquilos o no avanzamos. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10. Y yo te daré la corona de la vida. Ahora, a veces este texto lo leemos así como muy rápido y nos gusta leerlo, pero el texto dice, sé fiel hasta la muerte, no hasta cualquier cosa, hasta la muerte. Y es allí entonces cuando viene lo otro, ¿qué? La corona de la vida. Yo quiero presentarles un ejemplo que para mí resume todo lo que he querido decir esta tarde respecto a la fidelidad de un Aristarco. Me refiero al anciano que la historia nos presenta acerca de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, interesante eso, de Juan el discípulo de Cristo, fue discípulo de él. El apóstol Juan se invirtió en Policarpo. Desde los 14 años él comenzó a conocer el Evangelio. Porque en efecto, a los 100 años que duró, él va a sufrir el martirio. Por lo tanto, duró 86 años siendo un cristiano. Ahora escuche lo siguiente. A él se le agarró, se le tomó para llevarlo a la hoguera. ¿Cuál era la causa? Él se negó, él simplemente dijo, no voy a negar a mi Cristo. Y la otra cosa era que se le planteó era esto, o niegas a Cristo y quedas libre y adoras al César.
Ese era el planteamiento. Niegas a Cristo, quedas libre y adoras al César. Escuche la respuesta que él dio. 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y mi salvador? Al hablar ante el procónsul romano, quien lo había sentenciado, dijo esto: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos, y tú eres uno de esos impíos. Entonces lo desafió preguntándole, escuche esto, un anciano de 100 años, lo desafió preguntándole: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te retrasas? Trae lo que desees, enciende el fuego. Y siguió su oración de esta manera: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires y yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Se dice que encendieron la hoguera y él no se quemaba. Los soldados, al ver aquello, arremetieron contra él y lo clavaron en la estaca. Así murió Policarpo a los 100 años. Y murió glorificando al Señor, honrando al Señor. Los auténticos discípulos no huyen. Los auténticos discípulos permanecen. Y en la hora de la prueba es cuando más se ve su fidelidad. La pregunta para orar esta tarde es: ¿qué clase de discípulo soy yo realmente? ¿Tengo yo las características de un Aristarco? ¿Me asombra mi vida desde el punto de vista de lo que soy, lo que hago por la cosa del Señor? Amados, somos llamados en este tiempo para vivir una vida cristiana, pero no cualquier vida cristiana. El reto que nos plantea la Biblia es que seamos auténticos, verdaderamente auténticos discípulos del Señor. No hemos pasado todavía las pruebas que pudieran venir y que van a venir a este mundo. La pregunta otra vez es: ¿qué tan fiel soy yo cuando se llega la tormenta? ¿Qué tan fiel soy cuando viene la prueba? ¿Qué tanto me mantengo firme frente a aquello que de repente aparece? No lo estaba esperando, porque así son las pruebas, pero al fin y al cabo viene para probar el temple, mi carácter como cristiano. ¿Qué tipo de discípulo soy? Es la pregunta que vamos a responder esta tarde. Estemos de pie para que oremos al Señor. Quizás esta tarde usted llegó a este lugar con una carga en su corazón, alguna prueba también en su vida, y le he hablado de Aristarco. Otra vez Aristarco pudo quedarse en su casa, porque si era de la aristocracia, pues tenía todas las posibilidades para eso. Pero ¿sabe qué pasó con él? Se fue con Pablo. Toda esa travesía. Y llegó hasta Roma. Y allí murió. Hermanos, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa. La promesa es que seamos fieles, hermanos. Quiero dejar esta frase para orar en su vida. Que seamos fieles. Hay cristianos infieles. Y no hablo solamente de pecados, muchas veces pecados escandalosos. Yo estoy hablando de infidelidad en las cosas mínimas. Infidelidad con mi vida, con el Señor, mi constancia con Él. Pero el reto es que seamos fieles hasta la muerte. No podemos pretender una corona al final de nuestras vidas si no hemos sido fieles.
Aristarco fue fiel. Y por esa fidelidad se nos presenta como el discípulo asombroso. Que seamos discípulos, pero asombrosos. Padre, gracias te damos por esta tarde. Cuán bello eres tú, Señor. Cuánto vale la pena seguir a Cristo. Qué bendición es sabernos hijos tuyos. Pero más que hijos tuyos, discípulos tuyos también. Amado Dios, gracias porque al pensar en nuestras vidas, en el recorrido que hemos tenido a lo largo de los años, debemos revisar, Señor, nuestra fidelidad a ti. Debemos revisar, Señor, en qué parte te hemos fallado para en este tiempo enmendar las fallas, corregirlas y tomar decisiones, Señor, de seguirte a ti como nunca. De poder, Señor, tener un compromiso como este discípulo llamado Aristarco. Que podamos nosotros, Padre amado, tener las resoluciones de un corazón que en medio de las dificultades de la vida nos mantenemos fieles y firmes, constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Gracias, gracias, Padre, porque nos has dado el gozo, la bendición de poder ser parte de esto que ahora, donde estamos ahora, Señor. Gracias. Pero necesitamos, amado Dios, que tú nos ayudes para mantenernos firmes y fieles a ti. Muchas cosas pasarán, muchas cosas vendrán, pero si somos fieles a ti, Señor, el premio final de la fidelidad es la corona de la vida. Que todos nosotros estemos ese día, aquel día final, recibiendo esa corona. Esta semana tuvimos la noticia, Señor, de la muerte de la tía, preciosa madre, preciosa abuela. Y ella fue fiel hasta la muerte. Por lo tanto, habrá recibido la corona de la vida. Esa es la esperanza que todos tenemos. Esa es la seguridad que todos tenemos. Que seamos fieles, pero hasta el final de la vida. Gracias, Señor, una vez más, por esta palabra que nos alimenta, que nos exhorta y que nos anima para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor me los bendiga.